Eh, lo que voy a decir ahora sobre el Parlamento Europeo, pues me recuerda muy bien ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando iba con sus discípulos y les estaba contando pues que tenía que subir a Jerusalén, lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir. Y mientras tanto, pues dos discípulos auspiciados por su madre, pues estaban queriendo ocupar altos cargos, ¿no? Entre comillas, allá en el cielo. Y llega el Señor Jesús y le dice a esta madre y a estos hijos y en conjunto a todos los apóstoles que en la tierra quiénes son los que los oprimen. Son los gobernantes, sus gobernantes, las autoridades. Entre ustedes no debe ser así. Y entonces uno mira el panorama objetivo, nuestra realidad, y sí vemos que es cierto eso lo que dice Jesucristo. Los que nos oprimen, los que nos hacen cumplir las leyes, los que nos ponen cargas, impuestos y otra serie de cosas que uno dice, ¿cómo hacemos para salirnos de esa situación? Gobiernos comunistas, gobiernos socialistas, vemos un desastre espantoso. Todos los que hablan de que el comunismo es maravilloso, que el socialismo es estupendo, que yo no veo que se vayan a vivir a Venezuela, ¿no? Todos los que hablan de esa manera lo hacen desde el escritorio, ¿no? Pero irse allá, a ir a Venezuela, ¿no? A vivir el comunismo en Venezuela, a vivir el comunismo en Cuba, a irse a China, a vivir... No lo hacen, no lo hacen, porque saben qué clase de régimen es ese, son totalitarios, ¿no? Y el único que disfruta, pues, es el que gobierna y unos cuantos asesores. Los demás, pues el pueblo sufre, llora, pasa hambre, pierde libertad, sufre represión, opresión, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente los gobernantes son los que nos oprimen y eso el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles y también les dijo, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el último, que se haga el primero. Perdón, el que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Y eso cuesta. Eso estar en la retaguardia, estar en el anonimato, estar en una actitud más bien de prudencia, hacer las cosas con una perspectiva menos protagónica, pues eso cuesta, eso cuesta. Pero ahí es donde está la sabiduría. Y estar en retaguardia o estar en una actitud un poco más prudente, menos protagónica, no quiere decir que no se tengan que decir las cosas. Nuestro Señor Jesucristo decía las cosas con mucha claridad y guardaba silencio cuando tenía que guardar silencio. Pero siempre decía las cosas, la verdad, y por eso enseñaba, y por eso se enfrentaba a las autoridades judías, a las autoridades romanas. Era claro con sus discípulos, era claro con el pecador, ¿no? Era claro con aquellos que se creían pues que solamente con el cumplimiento de la ley eran justificados y eran santos. No. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Y son los gobernantes y las autoridades los que los oprimen. Pues eso lo estamos viendo hoy en día. El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno al informe para instar a los países miembros, ¿no?, a eliminar cualquier obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y considerando como un derecho humano la interrupción. Entonces, uno dice, un derecho humano, la interrupción. Ustedes saben qué significa la interrupción, ¿no? La interrupción del embarazo, ¿qué significa? Pues está entre grandes comillas. Yo por aquí no decir la palabra. Entonces, la interrupción, está en derecho humano la interrupción voluntaria del embarazo como el derecho a la vida. Derecho humano, hasta eso hemos llegado. Entonces, aquí también se elimina, se acaba con esta situación del Parlamento Europeo, lo que sacó pues, prácticamente la objeción de conciencia, porque como es un derecho, el hecho de decir, mira, esto no está bien, desde matar a los niños en el vientre materno no está bien, eso va a decir, tú no lo puedes decir. Es decir, la cuestión de la conciencia se elimina, se elimina.
Así como se elimina prácticamente el derecho a la vida, porque el derecho a matar también es un derecho humano. A eso hemos llegado. Entonces, considera el aborto un acto médico más. Es decir, la interrupción, ¿no?, es un acto del médico más. Bien, como darle un analgésico a un paciente. Estamos muy mal. Todas estas cuestiones que se vive hoy de las ideologías, del cambio de sexo, de toda esta cosa que estamos viendo de la ideología G. Entonces, pues está también en el Parlamento Europeo, donde se considera que un joven que tiene 16 años puede perfectamente cambiar su identidad sexual y empezar a pedir cambios a la edad de 16 años, allá en Europa. Pero eso sí, si no tiene 16 años, no puede comprarse una cerveza en un bar. Pero cambiarse de sexo, sí. ¿Qué ética y qué moral estamos viendo? En Europa, un joven que tiene menos de 18 años no puede comprarse una cerveza en un bar. Pero si tiene 16 años, sí puede pedir perfectamente cambio de sexo. Los padres no pueden impedirlo y ya puede solicitar hormonarse, tratarse e iniciar el proceso de transición que llaman ellos. Es el mundo en que vivimos. Y todo aquel que diga este tipo de cosas, pues va a ser tildado de homófobo, retrógrado, estúpido, intransigente, poco inclusivo, intolerante, católico tenía que ser, definitivamente tiene que ser católico. Pero este tipo de cosas no lo estoy diciendo yo como católico, sino lo estoy diciendo como una persona que tiene sentido común, que vemos cómo las leyes se manejan al acomodo y al gusto de los que tienen poder, de los que tienen autoridad, de nuestros gobernantes. Y efectivamente Jesucristo tiene la razón. Son los gobernantes, son los que los oprimen. Y eso es verdad, hasta el día de hoy. Entre nosotros no debe ser así. Nosotros tenemos que tener una actitud sabia, sana, pero firme al decir estas cosas. Porque sí, el nuevo orden, ¿no?, y todas esas ideologías quieren perfectamente destruir la moral católica y quieren destruir el sentido común y quieren destruir un buen discernimiento. Porque cualquier persona, incluso que no sea cristiana, que no sea católica, pero que tenga sentido común, que tenga un poquitico de cerebro, va a decir, esto es que definitivamente no es desde una perspectiva religiosa, no, esto es una cuestión de orden natural, del derecho natural, de sentido común. Yo hago este tipo de planteamientos para que usted los analice también. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.